Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen Díaz. Soy estudiante de la carrera Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura filosófica impartida por la catedrática Guillermo Brown. En calidad de tarea estoy presentando este video que relaciona el tema el vitalismo, el problema de la vida. El vitalismo, el problema de la vida. El vitalismo es una corriente filosófica y científica que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta doctrina sostiene que la vida no puede ser explicada únicamente por leyes físicas y químicas, sino que existe una fuerza vital o entidad no material que es fundamental para entender la vitalidad y la diferencia entre seres vivos y objetos inanimados. Origen y evolución del vitalismo. El vitalismo filosófico se originó como respuesta al mecanismo racionalista de autores como Kant y Descartes, quienes daban especial importancia a la razón humana. En las ciencias del vitalismo se separó de la visión mecanista en el siglo XVIII. Características del vitalismo son una creencia en fuerza vital. La vida es más que un proceso físico y químico. Hay una dimensión no material que es esencial. El rechazo del mecanismo se opone al reducimiento y defiende que la vida tiene aspectos que no pueden ser reducidos a lo mecánico. Influencia en la biología y la medicina. Aunque el vitalismo se ha criticado y considerado anticuado, influyó en teorías médicas, históricas y en medicina tradicional china. Críticas y declive. Con el avance de la ciencia moderna y el vitalismo ha perdido fuerza, y esto como anticuo en muchos aspectos. La biología contemporánea se basa en principios científicos y materiales y no reconoce una fuerza vital separada de las leyes naturales. A filósofos que coinciden en calificar la vida como realidad principal se le agrupa bajo el rubro de vitalista, pero entre ellos no había uniformidad doctrinal, debido principalmente a las diferencias en la manera de concebir la vida. Principales representantes fue Friedrich Nietzsche. Nietzsche defendía que la vida tenía una realidad propia y que la razón proviene de la vitalidad de los muchos filosóficos que consideraron como vitalistas. Describiré solo 4. Guillermo Deleuze fue profesor en la Universidad de Berlín, se dedicó al estudio de la historia y la filosofía. Además de la filosofía, fue un iniciador de la epistemología y la metodología de las ciencias en el espíritu. Afirmó la vida que tiene una estructura tridimensional, es representativa, es afectiva y es volitiva. Esta vida es histórica y es de lo único que trata la filosofía. El vitalismo es histórico a cuanto que la historicidad es lo esencial del vivir humano, a lo cual no está de acuerdo con la oposición entre génesis y estructura, porque el mejor conocimiento de un fenómeno no se obtiene acercándose al proceso del desarrollo para lograr explicaciones objetivas, sino más bien mediante la comprensión psicológica y subjetiva de sus aspectos genéticos. Como consecuencia de las dos oposiciones mencionadas, las ciencias se dividen en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. La tarea de la filosofía es abordar el enigma y los problemas de la vida, pero tiene que hacerlo históricamente, porque el hombre es lo que es por su historia. Deleuze llamaba concepción del mundo a cualquier elaboración de una idea general y compleja acerca de la realidad de la vida. Se advierte que en concepción del mundo entran las 3 dimensiones vitales ya comentadas: la representación objetiva, la estimulación de los valores y la acción de la voluntad. Friedrich Nietzsche en 1881 comenzó a padecer trastornos mentales que se le acompañaron hasta su muerte. Planteaba que la vida
tiene sentido biológico, es decir, es impulso natural y es vivencia. Decía que en juicios no importa si son verdaderos o falsos, sino primordial en su relación desaprovechó o novicidad. Según a la vida es un impulso natural y es vivencia, es lo más valioso el de la realidad, es decir, su dimensión natural. Como un complicado conjunto de impulsos, pasiones y capacidades, aunque también debe verse en su aspecto de vivencia existencial, no estaba de acuerdo con la moral cristiana, a lo cual calificó como moral de esclavo. Dicha moral es conveniente que los incapaces y los dominados para la clase dominante. La moral que vale es la de los señores, de acuerdo con la cual el superdotado no tiene obligación de someterse a las normas de los débiles. Su concepto de la vida, voluntad de poder, es también una expresión de este vitalismo, donde la vida es vista como una lucha constante por la autoafirmación y la autotrascendencia. Nietzsche defendía a los individuos a vivir de manera auténtica, abrazando todas las dimensiones de la existencia, incluyendo el dolor y el placer, la mortalidad y la alegría. En resumen, es una profunda revalorización de la vida, una crítica a las normas morales y metafísicas tradicionales y una invitación a vivir con intensidad y autenticidad. José Ortega y Gasset es considerado como el máximo filósofo español y nació y murió en Madrid. Ya él se debe el florecimiento de una escuela filosófica que se conoce como la Escuela de Madrid. Su pensamiento se centra en el que el mundo, el hombre es circunstancial y dentro de la circunstancia hacia de decidir. El hombre, según él, no es el hombre que produzca para razones de utilidad o de capricho, sino que es algo constitutivamente necesario al intelecto, ya que éste por su propia esencia tiene que buscar la verdad del todo como tal, de manera que cuando el intelecto humano capta como parte de inmediato, se preocupa por construir un todo donde la dicha parte se aloje. Enfatizaba el primado de la vida sobre la razón abstracta, argumentando que la realidad radical es la vida misma y que el pensamiento y la razón son funciones biológicas derivadas de ella. En su obra El tema de nuestro tiempo, defendió la idea de la razón vital, que integra la vida y la razón en contraposición a la razón pura kantiana. Es nota del vivir, es lo que permite considerar a la vida como perspectiva, esto es como una realidad móvil, dinámica y cambiante. El conocimiento integral de la vida no se obtiene por medio de la razón de los racionalistas, sino a través de la razón vital. Creía que la filosofía debía de ser una reflexión sobre la vida y que la razón debía ser para ser comprendida y mejorar la existencia humana. Su enfoque filosófico sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en debates sobre la naturaleza y la conciencia y la relación entre la vida y el pensamiento. Esto es todo y pues muchas gracias.